En nombre de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista que está dirigida no a resaltar talentos en ciernes, talentos en desarrollo, sino talentos que han dado su vida a la ingeniería y al desarrollo de Venezuela. En este caso, nos complace muchísimo dar testimonio o recoger el testimonio de la vida de Manuel Torres Parra, quien este año acaba de cumplir 90 años de edad y sigue totalmente activo en sus funciones como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y aportándonos a todos su conocimiento, su experiencia y ese bagaje también cultural y su dinamismo y su vitalidad que es contagiosa para todos nosotros y que ha servido de ejemplo. Nos acompaña también Carmelo Ecarri, presidente de la Comisión de Actividades Académicas en España, y que va a interactuar también con nosotros para enriquecer esta entrevista. Carmelo es miembro honorario, además de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat. Vamos a iniciar, vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible para aprovechar el tiempo. Y lo primero que quisiéramos hacer, Manuel, es conocer tu origen, ¿no? ¿Dónde naces? Quizás un poco de la parte de... ¿Dónde naciste? Nací, ok, desde los inicios. Yo nací en Maracay. En ese momento era la capital de Venezuela porque estaba el general Gómez en el poder. Sí, Eso es bueno saber. Ya al año ya estaba viviendo en Caracas. Y de allí estuve viviendo en Caracas toda la vida, pues. Entonces, realmente en Maracay nací y iba de vez en cuando a visitar a mis tías que quedaban por allá. Sí, mi padre biológico es el general Eleazar López Contreras. Imagínate, ¿Ya? nada menos y nada más. Además, un hombre con muy buena reputación, un hombre con Bueno, pericia, supo sortear un buen momento, ¿no? El momento, ese fue una transición, él inicia la transición a la democracia. sí, así fue. Claro, eso me representó problemas después entre el 45 y el 48. Bueno, con uno y con otro. Hubo el exilio de mi padre, entonces eso causó problemas de mi financiamiento, ¿no? Hubo mucha pobreza en mi casa. Pero la verdad es que Esa es mi infancia. mucha dignidad. Estudié en colegios públicos y esa fue la infancia. El bachillerato lo estudié en el Liceo Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela. Por lo tanto, nunca pagué, bueno, mis padres nunca pagaron colegio, fue en instituciones públicas y a eso le debo mi formación. Inclusive los posgrados que hice fue becado por el gobierno de Venezuela en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Entonces, toda mi formación se la debo al Estado venezolano. Maravilloso. Estupendo. Realmente un sistema en el cual la universidad jugaba un papel fundamental, era el motor de todo el sistema educativo, pero con unas bases bastante buenas. Creo que los liceos que sirvieron de educación secundaria tuvieron una dotación, una organización, una calidad docente, una programática bien ajustada y bien renovada. O sea, yo creo que la educación en Venezuela en ese momento era una educación de muy alta calidad. Así es, eso lo creo. Oye, pero que esta Comento, noticia que recuerdo tiene... mi infancia en colegios públicos. Yo vivía en Altagracia, cerca del Palacio de Miraflores, a 2 cuadras y media de allí, y estudié en los colegios que estaban realmente en La Pastora, más que en Altagracia.
Ese es mi infancia, después el Liceo Andrés Bello, sí, El Liceo y de la Ellos es Universidad un Central. ícono, un modelo educativo. Yo creo que fue uno de los mm, liceos de mayor reputación en todo el país. Sí, ese y el Liceo Fermín Toro, y le seguía en tercer lugar Luis Racetti, ¿no? Sí, Y el Esperosín también, el que estaba en... Eran cuatro liceos importantes que había en Caracas. Bueno, mi infancia no recuerdo más nada. Bueno, jugar béisbol, jugué mucho béisbol, hasta que a los 15 años me fracturé el tobillo del peroné, precisamente en un slide. Es decir, con los spikes puestos se quedaron clavados los spikes y bueno, y el pie me llegó a la espalda y entonces hubo fractura doble la tibia del peroné. Pero en esa edad uno se recupera rápidamente. Yo en menos de 30 días ya estaba corriendo otra vez, ¿no? está muy bien. ¿Tu madre era protectora? Eh, No, mi madre tenía segundo grado de instrucción, más nada. Este, era de Barquisimeto, era una familia de muchos hijos, 14 hijos tuvo mi abuelo y mi abuela materno. Vinieron a Caracas, bueno, se dispersaron. Unos se quedaron en Barquisimeto, otros en Maracay, y bueno, y nosotros mi madre que se vino a Caracas. Entraste a la UCB porque era la que tenías a la mano también, ¿no? Sí, lo hice a la UCB, bueno, porque era la universidad. A la Era universidad, la universidad y no había que pagar, ¿no? Además, claro. porque hasta ya existía la católica, pero Pero había que pagar. Y eso, ¿no? todavía estaba por construir la zona, la ciudad universitaria, ¿no? El año que yo entré, que fue en el 57, 56, en ese momento abrieron la ciudad universitaria. La Facultad de Ingeniería estaba en el viejo Trapiche. Y ahí yo recuerdo que recibí las primeras clases. En el segundo año se movió al edificio actual de aulas que tiene la Facultad de Ingeniería. Bueno, ese fue la hasta la universidad. De allí ingresé al Ministerio de Sanidad y me dediqué a trabajar en higiene industrial. ¿Por qué? Porque estando en la universidad, aunque yo me autosostenía, porque fui preparador desde tercer año y tenía después preparaduría de química en la misma universidad, y eso me era suficiente para mantenerme. El- Eso desde muy joven, pues. Claro. Y- Es, pero sí, es importante, ¿no? Digamos, el poder acceder a una preparaduría ya te convertía en parte del personal docente y así es, y así lo fui de la Facultad de Ingeniería desde esa época, del año 56. orientabas, asesorabas toda la hechura de práctica y cómo serían esos laboratorios. En los laboratorios de química que tenía el profesor Isar Budowski, un ruso, judío ruso, muy inteligente, investigador. E influyó, es uno de los profesores que influyó mucho, ¿no? Además le gustaba el ajedrez, entonces jugábamos ajedrez también. Pero había un poco de química en el bachillerato. ¿Perdón? Había química en el bachillerato. La química del bachillerato, sí, cuando vi química en tercer año, fue una de las materias que me gustó, pues me Claro. encantó. Y como era bueno en matemáticas, se supone que iba a estudiar ingeniería, pues que esa era la regla de juego establecida. Si no se debería pensar ninguna otra cosa. Entonces por eso estudié ingeniería. Y como me gustaba la química y por una vanidad juvenil, como me dijeron que era más difícil la ingeniería química, dije, pues esa es la que yo voy a estudiar. Esa es vanidad de joven. No le tenías miedo a empezar a manejar
el No, vicio, no, me el encantaba más vicio bien de un que laboratorio. yo creo que entonces tenía más valor en lograrlo. Es decir, esa es una característica que he tenido, ¿no? O un vicio. Y aquellas pipetas y aquello, aquella manera de armar todo para hacer soluciones o para hacer, digamos, los mixtos, las integraciones moleculares allí. Así es. Manuel, tengo por aquí anotadas algunas cosas, ¿no? De lo que yo había preparado para la entrevista. Vale. Tú debes haber sido de los primeros ingenieros químicos en Venezuela. Yo estoy viendo que el año 40 el año 50, el año 50 egresan las primeras, porque además fueron mujeres, ingenieros químicos, pero que se llamaban ingenieros químicos analíticos, ¿no? Que eran dos mujeres, Flor Hernández y Rosa Larroche, ¿no? Sí. Debe ser porque esto estaba en la en la facultad de farmacia y química, estaba adscrita esta carrera, ¿no? Ujú. Entonces, el año 48 egresan los primeros ingenieros petroleros y también ingenieros mecánicos, pero que el título se lo dieron no porque existiera la carrera en la universidad, sino porque revalidaban estudios en el exterior. Fueron enviados varios de ellos a estudiar cuando estaba ya floreciendo la industria petrolera en Venezuela. Por eso se generan los primeros estudios de ingeniería petrolera y el año 49 egresa el primer egresado en ingeniería de minas, ¿no? Entonces, la primera promoción de ingeniería química, ¿cuándo egresa? ¿Cuándo, ya como tal, no como ingenieros químicos analíticos, sino como ingenieros químicos, debes haber estado muy cerca de esa primera promoción? Es probable, no, no lo sé y no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que te sirve para la historia es, yo me gradué en el 59, nos graduamos seis ingenieros químicos. Antes de eso, el año anterior y 2 o 3 años anteriores, se graduaba uno por año. Entonces yo conocí a 4 de ellos. De ahí para atrás le perdí la historia, no lo sé. Entonces probablemente debe haber sido del año, digamos, 53, 54, a lo mejor que habría uno, y la promoción masiva fue de 6 en el año 59. Perfecto. Y voy a ir un poco más atrás, que tuve que desconectarme, pero voy a ir un poco más atrás. Y si nos puedes mencionar, como justo homenaje también, a los profesores del liceo que te dieron clases que tú recuerdas con mayor, digamos, cercanía, ¿no? Incluso si puedes recordar a algunos maestros de tu escuela, también el mencionarlos creo que sería un justo reconocimiento. Sí, pero bueno, de bachillerato recuerdo el profesor Colmenares, que era el de química. Ujú. Ese lo recuerdo bastante bien, era muy vivo, pues era un excelente profesor. Del, bachi- Venezolano, del- ah, el venezolano. venezolano, sí. Cuando comencé en ingeniería, sí, muchos profesores de matemáticas eran españoles. Ujú. Y recuerdo a Palacio Gros, por supuesto, que era el coco. Y si pasarle a Palacio Gros, carajo, era una odisea o una ilíada más bien, porque era más largo. Y eso eran profesores españoles. Pero en la Facultad de Ingeniería Química, recuerdo al profesor Budowski, el cual fui su preparador, Quintero, se me olvidó el nombre, el profesor Quintero, que fue presidente de Petroquímica. Eh, Compañero mío fue Ramos, Manuel Ramos, que fue presidente de Petroquímica. Y bueno, yo me gradué con alguien que tú conoces, que es José Roberto Bello, que fue rector de la Simón Bolívar, ¿no? Esas son personas que recuerdo, pues que vienen a la mente y vienen al caso. Perfecto. Y en el caso de la acción como preparador que inicias aquí, te he notado desde el año 56 hasta el 59,
y después empezaste como profesor. ¿Esa vocación académica vino por por algún estímulo particular, por alguna situación específica que te haya motivado a ser preparador? Siempre tenía, digamos que el afán ha sido de aprendizaje. Y estoy convencido que el que enseña aprende más. Es decir, que más aprende el que enseña. Entonces, me dediqué a la dedicación a enseñar más que por enseñar, por aprender. Perfecto. Ese ha sido el camino por el cual llegué a preparador y a ser profesor, pues. Perfecto. Entras entonces en el Ministerio de Sanidad. Yo escuché y hago referencia a Eduardo Burós, porque en un evento reciente, en una reunión reciente, él insinuó la importancia de destacar el papel de la ingeniería sanitaria en Venezuela. Sí. Evidentemente, en esos años 40, 50, 60, pues se desarrolló una gran campaña de salud pública, incluso está Arnoldo Gabaldón, están todos esos grandes médicos, pero la parte de ingeniería quizás no se ha resaltado de la misma manera, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco cómo fue ese desarrollo de la ingeniería sanitaria y qué papel te tocó a ti jugar en eso. Sí, bueno, digamos que si llegué a trabajar en el Ministerio de Sanidad por una beca que buscaban en el ministerio gente para que trabajara en higiene industrial, una actividad recientemente establecida allí, digamos, cosas que han ocurrido en Venezuela. Como las petroleras tenían higienistas industriales, entonces decía que, bueno, el Estado, ¿cómo es posible que el Estado no tuviera a nadie en higienista industrial? Teníamos que tenerlo, pues. Ese es muy venezolano por la importancia que ha tenido la industria petrolera. Se ha ocurrido en otras causas, en otros campos. Bueno, entonces, y sumando a lo que quizás tiene la intención la pregunta, la ingeniería sanitaria en Venezuela tuvo mucho apoyo dado por el éxito de Gabaldón en la erradicación del paludismo de la mayor parte del territorio de Venezuela. Entonces ahí agarró gran respetabilidad la ingeniería sanitaria y que tenía un campo importante que hacer, que la salud no era problema solo de médicos, sino que los ingenieros tenían que aportar, y una parte muy importante. Entonces eso hizo que se establecieran unos programas muy completos en ingeniería sanitaria y luego se subió a nivel de dirección. Y tomando el nombre, por supuesto, aprovechando el marketing, malariología y saneamiento ambiental. Es decir, poniéndole el malariología adelante como diciendo, aquí tenemos la historia, todo lo conseguido en Venezuela en malariología. Entonces la Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental agrupaba, caramba, yo no recuerdo que eran como más de 200 ingenieros que estuvieron trabajando allí, de lo cual yo era uno del montón. ¿Y cuáles fueron los principales? Muy pocos, habían 5 o 6 ingenieros trabajando en esa área de higiene industrial. Nosotros estábamos en acueductos rurales, en vivienda rural, en otra área de saneamiento. ¿No? Que justo eso iba a preguntar, ¿cuáles son los principales proyectos que se desarrollaron de ingeniería sanitaria en Venezuela? Porque uno lo primero que piensa es en aguas blancas, aguas negras, pero mencionaste ya la parte de vivienda rural, la parte de... El principal es la dotación de agua potable, que se obtuvo de los años 40 o 41, en la creación del INOS, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Y eso fueron una playa de ingenieros que fueron a trabajar en esa área. ¿Y el Chagas? Un poco menos de actividad es la de cloacas. La cloaca siempre ha sido la retrasada. Evidentemente, primero es dotar de agua y después de disposición de las aguas. Entonces, esos dos programas han tenido gran importancia. Eso lo desarrolló el INOS. Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad se establecieron aquellos programas de los cuales, utilizando la palabra del viejo Gabaldón, era donde había una penumbra, ahí había que actuar
había que actuar con eficacia y crear algunos programas. Entonces, en el caso de acueductos, se le ocurrió a Gabaldón que debían establecerse un programa de acueductos rurales. Entonces se estableció un programa de acueductos rurales con el apoyo de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, y que se llamaba OSISP, una oficina que crearon en Venezuela. Entonces ayudaron a crear ese programa de acueductos rurales. Y sumándole a uno de vivienda rural, que fue muy exitoso, porque fue para pasar una etapa después de haber erradicado con el plan de antimalaria el afianzamiento del trabajador del campo en el campo. Así que el programa de vivienda rural. Bueno, esos fueron dos programas emblemáticos que han sido muy importantes en Venezuela. El de ingeniería sanitaria se ocupaba de otras áreas, las áreas más urbanas. Había otro programa, control de bilharziasis también, que es saneamiento muy importante porque la bilharzia ha sido una enfermedad endémica en muchos sitios de Venezuela. Sí, te quería preguntar también, Manuel, estoy viendo en mis apuntes que tenía anotados que el primer posgrado de ingeniería que se creó en Venezuela, primer posgrado de ingeniería que se creó en Venezuela en la Universidad Central fue el posgrado de ingeniería sanitaria, el año 1962. Sí, Eso significa, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista académico, esa especialidad tuvo un gran impulso y un gran impacto. ¿Quiénes son los padres de eso dentro de la Universidad Central y dentro de las políticas públicas, ¿no? ¿Quiénes son los grandes, digamos, pensadores o creadores de esas iniciativas? El que era decano fue Héctor Izaba, el otro fue Gustavo Rivas Mijares, miembro honorario de nuestra academia. Caramba, ¿quién más? Tiene que haber habido más gente, ¿no? Bueno, esos son los dos que yo vienen a la mente de inmediato, ¿no? ¿Te tocó participar como profesor en el posgrado de ingeniería sanitaria también? Sí, di la materia de higiene ocupacional, se llamaba en ese momento, ¿no? Perfecto. ¿En el Ministerio de Sanidad entonces estás cuánto tiempo? Caramba, yo tuve 17 años en el Ministerio de Sanidad, yo recuerdo. Estando en el ministerio es que inicias también la actividad gremial y la actividad académica también. ¿En dónde? ¿En el ministerio? Sí, cómo no. La actividad gremial que recuerdo mucho fue que armamos un grupo de ingenieros de cada uno de las dependencias y bueno, llamamos grupo de ingenieros y nos esforzamos hasta que logramos un petitorio de aumento de sueldo, que fue el sueldo más justo y que abarcó y que el gobierno de Caldera aceptó la presión y entonces se logró ese aumento para tanto los ingenieros como los inspectores. Bueno, eso fue una acción gremial que recuerdo perfectamente. Claro, pero es una acción gremial que duró mucho, ¿no? Estoy viendo aquí que has participado en diferentes sociedades profesionales, entre ellas la Sociedad Venezolana de Esa es otra área, esa es otra área. Sí, una de las actividades, bueno, mi actividad profesional, pues ha estado una en trabajo como ingeniero, esa es una, la otra como profesor en la universidad y el otro la actividad gremial. Entonces son tres bases que las cuales yo siempre he mantenido en equilibrio, dedicarle tanto a uno como a otro. En el área gremial, bueno, contribuyó a la fundación de la Sociedad de Ingenieros Químicos, ya la de ingeniería sanitaria también, eso fue en el año 60, después de creado el primero o segundo congreso de ingeniería sanitaria. En ambas fui presidente de esas asociaciones. Y bueno, en el Colegio de Ingenieros me cupo ser presidente de la asamblea y bueno, ser director general del colegio. Esas son actividades gremiales muy directas, ¿no? El pasaje por las sociedades científicas, científico-técnicas, era un pasaje importante en el gremialismo, es decir, no era un gremialismo propiamente reivindicativo, sino que era un gremialismo de ciencia.
era el desarrollo de estas sociedades que se acunaron en el Colegio de Ingenieros, y el propio Colegio de Ingenieros terminó siendo un poco el producto de quienes hacían carrera dentro de las sociedades científicas. Sí, pero no te he entendido. Has opinado, pero ¿qué me preguntas? No, bueno, era eso, que la carrera empezaba participando en las sociedades científicas. Y una vez que ascendías porque tenías algún papel allí, destacabas en todo el colegio de ingenieros como Ah, ya, sí. candidato porque ser director, ser primero presidente de la asamblea y director general del colegio no era una cosa sencilla. O sea, se llegaba a partir entonces de eso que tú estás destacando, que es el papel en la organización y en el funcionamiento de las sociedades científicas de la ingeniería. Sí, así es. Y bueno, eso me dio una experiencia grande, precisamente para organizaciones de este tipo gremial, de tipo organizacional, de planificación, programas, prioridades en los proyectos, etcétera. Eso creo que se lo debo precisamente a esas actividades que tuve, que tuve la oportunidad de ocuparme. Bien, Ya habiendo visto su trayectoria inicial la verdad que también sorprendió, nos cayó de sorpresa la mención de López Contreras como tu padre biológico. Eso, bueno, yo creo que también debe ser una primicia a nivel nacional. Así que, y luego, bueno, los estudios primarios y secundarios, la importancia de la educación pública como mecanismo de movilidad social, ¿no? Que te llevó a estudiar en la universidad y a desarrollar las habilidades personales y profesionales. Entras en el mundo gremial, también has tenido participación en el sector privado. Sector privado, bueno, ejerciendo como consultor, haciendo consultas y inspección de obras, inspecciones de instalaciones industriales. Esa actividad también la ejercí, pues. Y en la docencia Cuando estuviste también en la en metropolitana. los años 77, me parece, entre el 77 y el 80 y tanto, me dediqué a consultoría, pues. Entonces, eso era actividad privada, ¿no? Totalmente. Perfecto. Y en la docencia universitaria estuviste también en la metropolitana y en la Universidad Católica, ¿no? Sí, sí, en la católica, sí, en la católica y la central fue dando higiene y seguridad industrial, ¿no? Metropolitana me llamó Jacobo Carciente, que era el decano de ingeniería. Yo en este momento estaba director del colegio. Entonces me pidió que diera la clase de ejercicio profesional, que era para todos de la metropolitana, pero allí fundamentalmente eran ingenieros. No habían otras de otras profesiones, pero muy poco. Y bueno, entonces lo que di allí fue ética y ejercicio profesional. Vaya, está bien. Bueno, Que otra fue la otra faceta. materia que le dediqué un tiempo. Que por cierto, cuando me fui llamado a ocupar un cargo administrativo en Hipostel, entonces llamé a José Roberto Ello y le dije: José Roberto, tú podrías encargarte de esta materia. Y en efecto le dejé todo mi material y todas las cosas y le dice: la dejé aquí, está preparado clase por clase, ¿no? Y José Roberto se ocupó de eso, ¿no? Mira, Emanuel, antes de hablar sobre la Academia de Ingeniería, porque eres uno de Ajá. los fundadores de la Academia, quería conversar contigo sobre esa afición por el ajedrez, ¿no? No sé si tuviste alguna otra afición deportiva o cultural, ¿no? Entonces, esa faceta también nos interesa porque esa faceta es complementaria al desempeño profesional y se retroalimenta con el desempeño profesional. Entonces, coméntanos cómo te acercaste al ajedrez, qué influencia tuvo el ajedrez en tu forma de ser, en tu forma de pensar, incluso en el desarrollo profesional, y si hay alguna otra, digamos, actividad en la cual hayas tenido participación vocacional. Ok, sí, el,
en deportes hasta los 15 años, yo jugué muy bien béisbol y fútbol. Tan es así que fui del equipo universitario infantil, el equipo de la Universidad Central Infantil. Pero eso se me cortó cuando tuve la fractura de tibia y peroné a los 15 años. Ahí ya se acabó mi actividad de ese deporte. Posteriormente sí, el ajedrez ha sido una pasión. ¿Cómo te iniciaste en el ajedrez? Como jugador he participado, he sido jugador de primera, clasifiqué de primera en los primeros torneos que participé, y después como dirigente del ajedrez fui presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez. Me tocó llevar el equipo al Mundial en Israel, estaba el capitán del equipo cuando hubo el Mundial de Ajedrez. No tuvimos una actuación muy brillante, por supuesto, no, pero es que demasiados caimanes sabiondos a nivel mundial, sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, esa ha sido una actividad ajedrecista que me ha gustado mucho, ¿no? Tengo una buena biblioteca de ajedrez. Bueno, allá en Caracas está almacenada. Vale, y como jugador llegaste entonces a participar también en diferentes torneos a nivel nacional, ¿no? Entiendo que eso sería... No, a nivel nacional, subcampeón fui en un año, el año 53. No logré ser campeón. Alberto Caro fue el campeón. Y hermano de Rubén Caro, el académico que nos acompañó hasta hace unos años. ¿Dejaste la feria ya? Gané algunos torneos, gané. Está bien. No, es una faceta interesante porque es bueno destacar. ¿Y cómo valoras esa influencia recíproca del ajedrez con el resto de tus actividades? El ajedrez hace varias cosas. Una es ayuda a pensar. Y en las actividades públicas, en las actividades sociales, en las actividades que intervienen muchos, ayuda a cómo piensa el adversario. ¿Qué posibilidades tiene el adversario? ¿Cómo va a responder el adversario? Esa es típica de ajedrez, ¿verdad? Porque hay que hago esta jugada y bueno, y él qué puede hacer, él podría hacer esto y esto y esto. Si hace esto no me gustaría nada. Entonces, mejor es esta, que es más probable, pero no corro menor riesgo. Entonces, él ayuda a ponerse en las botas del contrario. Eso en muchas actividades en la vida es importante. Claro, es muy importante, estratégicamente importante. Estratégicamente muy importante. No, perfecto, tampoco conocíamos esa faceta que había sido incluso dirigente del ajedrez, ¿no? Luego, bueno, ya el año 97, 98 se crea por ley la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Eres uno de los individuos de número fundadores de esa academia. Creo que, bueno, la gran mayoría creo que están vivos todavía. No sé si ese dato es fiable. Pero bueno, nos complace tenerte aquí. Además, fuiste presidente de esa academia durante, creo que fueron 2 periodos, 4 años. ¿Cómo fue el proceso de creación de esa academia y cómo fuiste convocado a participar en ella? Sí. Esa nació por iniciativa del grupo nuestro de venezolano que contribuyó con UPADI. UPADI es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. La cual 2 venezolanos hemos tenido la oportunidad de presidir. Uno fue Luis Vanoni, de asesor, y luego yo la presidí también. Una vez que salió de Venezuela la sede, porque la presidencia acarrea que hay que tener la sede, mantener una sede. Eso fue en el año 89. Fue 84, 89 que estuvimos acá, 89, 92. Hasta el 92 estuvimos en Venezuela. Entonces, cuando salió,
UPADI, entonces nos quedamos nosotros con una tarea que llamamos FUNDUPADI, Fundación de UPADI, para continuar algunas actividades más relacionadas con UPADI. En el seno de ese grupo, se nos ocurrió de que, similar a como existían academias de ingeniería en otros países, ¿por qué no existía en Venezuela? Entonces, elaboramos unos estatutos que no se parecen nada a la ley, y eso pues logramos llevarlo al Ejecutivo para etcétera, y el Ejecutivo lo consideró muy bueno y se lo pasó al Poder Legislativo. Allá en el Poder Legislativo lo agarraron entonces un grupo de ingenieros, Luis Enrique Oberto, es decir, ingenieros congresistas, Rafael Tudela, Luis Enrique Oberto, y Mabel y León Ponte, y no me acuerdo otros más. Entonces ellos tomaron eso de bandera y fue lo que entonces propusieron la ley, y así salió la ley. Es decir, la ley salió como un impulso tomado por ese grupo. En ese grupo estaba Gonzalo Morales, Octavio Gelambi, Manuel Torres y no me acuerdo quién más. Dale, perfecto. La presidencia la ejerciste en los años, yo recuerdo que fuiste a la Universidad Simón Bolívar también. El primer presidente fue Rodolfo Moleiro. El segundo presidente fue Gonzalo Morales, el tercero Aníbal Martínez y el cuarto yo. Perfecto. Esos son cuatro. Bueno. Mantienes la participación en diferentes comisiones. Además, fuiste presidente de esta comisión de actividades académicas en España hasta hace unos meses. Y entonces mantienes una actividad intensa todavía de participación en las diferentes comisiones, ¿no? Ah, sí, yo sigo participando, aunque cuando cumplí los 90 decidí que no quería mando, como me amparan. No quiero mando, no quiero ninguna presidencia. Renuncié a todas, que tenía en ese momento 3 comisiones. Sigo participando en varias, ¿no? Bueno. No, lo que te quería preguntar ya, porque sí, para tratar de hacer esta semblanza lo más breve, pero lo más completa posible, es ya un poco esa visión prospectiva que la experiencia te puede haber dado sobre la situación del país en general y de la ingeniería venezolana en particular, ¿no? ¿Cómo visualizas con los derroteros que hay, qué rumbos llevamos, qué cosas habría que corregir, que mejorar, que modificar, en fin? ¿Cuál sería, a grosso modo, ¿no? digamos, el consejo principal que tú pudieses dar en forma genérica, o si hay algún aspecto específico que se te ocurra sobre la ingeniería, la parte de los estudios de ingeniería, el desarrollo de la ingeniería y el desarrollo del país, ¿no? Bueno, fíjate, te voy a responder en 3 vías. Una, políticamente, Venezuela tiene que haber un cambio, necesariamente. No podemos seguir en esta situación política, porque esto nos lleva a retrotraernos casi medio siglo en el país, un retroceso total. Entonces, por eso políticamente tiene que haber un cambio. Ahora, apartando eso, desafortunadamente en el mundo hay situaciones políticas que deben ser cambiadas, claro, pero no se logra cambiarlo. En el caso de Venezuela, por 27 años estuvo Gómez y casi después del 5º año de él ya nadie quería a Gómez, pero se lo tuvo que calar 27 años, ¿no? Entonces hay que tratar de adecuarse, aunque no haya el cambio político, en función del desarrollo del país. Entonces hay que separar lo político de contribuir con el desarrollo del país. Hay que contribuir independientemente de la situación política. No se puede castigar más a Venezuela porque políticamente no esté en el camino adecuado.
Entonces, por eso nuestra institución, como todas las instituciones y personalmente todas las personas, tenemos que contribuir con el desarrollo de Venezuela, independientemente o separándolo del cáncer que tiene con esta política actual. Perfecto. Y en el caso de la ingeniería, ¿cuáles serían los principales? En el caso de la ingeniería en Venezuela, ¿cuáles serían los principales? Por supuesto, entonces, de las distintas facetas de ingeniería. En la enseñanza de la ingeniería, tratar de dotar de suficientes facilidades, equipamiento y mejora a los profesores para poder enseñar mejor. Desde el punto de vista del ejercicio, debe ser brindar a todos los ingenieros su capacidad creadora, su capacidad de iniciativa para aumentar la producción, para aumentar el desarrollo en Venezuela. Como separándolo, a pesar del malestar, a pesar del mal, del dulce, no, el amargo mal con que se está muriendo Venezuela. Entonces hay que contribuir a su desarrollo y hacer todo el esfuerzo posible por mejorar. Ese es lo que da como ingeniero. La actividad de ingeniería debe ir adelante, firme, sin descanso. Manuel, y a la diáspora, siendo tú parte de la diáspora, habiendo salido del país ya, digamos, a una edad avanzada, ¿cuál es el consejo principal que tú le das a la diáspora venezolana en relación con su situación particular y con la relación con Venezuela? No te entendí la pregunta, no lo oí bien. Sí, a la diáspora venezolana. Digamos, qué recomendación, qué consejo, qué le dirías a la diáspora venezolana en su situación como diáspora y también en su relación con Venezuela? Tengan a Venezuela siempre en el corazón. No se olviden de ella. Es posible que logres posiciones, situaciones que tenga que ocuparte gran parte de tu tiempo en el país y brindarle al país que te ha acogido. Pero no te olvides del país. El país, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que contribuir de la pequeña manera, pero cada vez mayor para poder lograr un crecimiento y Venezuela que logre salir del atraso en el cual se encuentra. Y en un balance, Manuel, entre la iniciativa particular, la iniciativa privada y el papel del Estado, ¿cuál sería la proporción para cada uno de los sectores en el desarrollo, en la recuperación de una iniciativa de desarrollo del país? Hay dos maneras de hacer ese proceso. Uno es el de la iniciativa privada. El otro es el de la tutoría del Estado. ¿Cuál es la proporción que tú crees la más conveniente para llevar adelante un proceso que combine la iniciativa privada con el Estado? Debería ser la privada. La privada se hace a un país más independiente. Pero reconozco que en Venezuela, dada la circunstancia de nuestros ingresos petroleros, el Estado tiene un peso muy grande y por lo tanto no necesariamente tiene que dar cabida a asesorar al gobierno, ayudar al gobierno, contribuir con el gobierno a que haga lo mejor. Pero la meta, lo ideal es el apoyo privado, puesto que lo hace un país mucho más independiente. El tema petrolero se convirtió en una especie de excusa, en el sentido de que, pues, era una manera de, digamos, mantener esa estructura en el sector público, es decir, propiedad pública, y además de eso, todo el diseño de la legislación y de la Constitución era precisamente para fortalecer, para garantizar la fortaleza del Estado. Pero no fue el mejor modelo, porque por el contrario, los países del norte europeo, por ejemplo, incluyendo a Holanda o a Dinamarca, a Suecia,
pudieron manejar un proceso dentro de la iniciativa privada. Es decir, el proceso de desarrollo fue multiplicado y que el papel del Estado fue minimizado en la medida en que tú conectaste la acción privada con la propia ciudadanía. Sí, no estoy de acuerdo. Lo ideal sería eso, lo ideal sería el aporte privado, que contribuya mucho más al desarrollo del país. Sin embargo, en Venezuela, recuerdo la opinión de la mayoría de los políticos dominantes, no solo los de izquierda, los de derecha también, siempre consideraron que era conveniente mantener la empresa petrolera en manos del Estado. Yo honradamente no comulgo con esa idea, ¿no? Pero esa es la gran mayoría de los políticos piensa que es la mejor manera. Bueno, es la más fácil, porque políticamente se tiene el ingreso petrolero. Claro, sí, me parece importante esa idea que tiene sobre el papel de la iniciativa privada del desarrollo, como motor del desarrollo. Bueno, no, queríamos agradecer esta oportunidad, Manuel, de verdad también para hacerte el reconocimiento por tu trayectoria, por haber llegado a una edad bastante avanzada, pero en plenitud de condiciones y apoyándonos en cualquier cosa que surja como iniciativa. Y bueno, de verdad que muy complacido de haber tenido compañero también y seguirte teniendo como compañero de trabajo en estas actividades. La verdad que, bueno, en el caso mío, pues un placer haberte conocido y haber desgranado un poco esas facetas de la vida, de la vida juvenil, del desempeño como estudiante, como gremialista, en el buen sentido de la palabra, porque la palabra gremialista también tiene su sentido peyorativo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional y también en la parte académica, incluyendo la Academia de Ingeniería. Así que para nosotros ha sido un placer y bueno, estamos complacidos de haber realizado este reconocimiento y este homenaje y dejar testimonio de una vida útil para el país, de una vida importante, trascendente, ¿no? Entonces eso creo que puede ser, digamos, lo más importante y que además nos haya dado estos últimos consejos que nos estás dando para proyectarse hacia el futuro, ¿no? Del país, de la academia y de la ingeniería en Venezuela. Así que bueno, no sé, Carmelo, tú como presidente de la comisión, si quieres cerrar. El 2050 va a ser gerenciado por nietos y bisnietos. ¿Cómo has hecho tú para transmitirles a tus nietos y a tus bisnietos, si los tienes, digamos, alguna marca como para que ellas pueda ser desarrollada por las nuevas generaciones? Y no, bisnietos no tengo nietos. A los nietos yo acostumbro yo tengo un correo electrónico de cada uno de ellos y hasta individualmente y algunos en colectivo, cualquier mensaje, cualquier cosa que considero que debo enviársela, la envío. Entonces yo mantengo una comunicación, más bien un envío de mensajes casi continuo con ellos. Esa es la manera en la que puedo contribuir. Y es la que les recomiendo a ustedes que hagan, pues. Muchas gracias. Ok, bueno, más complacido me siento yo por estos 2 cuartos bates que me han entrevistado. Entonces, muchísimas gracias. Estoy profundamente agradecido por ello. Fuerte abrazo. Perfecto.